Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Autoridades acudieron al llamado de la Asamblea Nacional para explicar qué acciones se tomaron y cuáles fueron las omisiones sobre la fuga de Fernando Alvarado. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, buenas noches. El grillete lo pudo haber usado otra persona y se registran más de 200 alertas que no se avisaron en el dispositivo de Alvarado. Aquí el detalle de las comparecencias. Llegaron a la asamblea con cifras y explicaron los procesos. El primero fue el fiscal general del estado, que dio detalles del seguimiento del grillete de Alvarado. Registraron más de 241 movimientos inusuales. Obviamente estos eventos son los que debieron notificarse oportunamente y de manera inmediata a las autoridades de justicia para adoptar las medidas correspondientes, en este caso solicitar las medidas cautelares más efectivas. No se alertó en el caso del señor Alvarado Espinel, no se alertó de ninguna forma sobre posibles fallas o alertas de los dispositivos de vigilancia electrónica. Incluso del 13 al 20 de octubre se generaron 7 eventos con batería crítica, lo cual, dice el fiscal, ya era un comportamiento anormal. Porque posiblemente de lo que se puede establecer o preliminarmente se puede establecer es que la persona que portaba el dispositivo era otra. La principal pregunta de los asambleístas fue por qué se usó el grillete si ya había fallas. Usted, al conocer de la existencia de un posible testimonio que podía cambiar el rumbo del caso del señor Alvarado, no solicitó al juez la revisión de las medidas cautelares que se le impuso. A ese momento procesal, en ese momento de la audiencia, consideró que debía aplicarse estas medidas. Hicieron alusión a un oficio que envió Alvarado al Consejo de la Judicatura un día antes de que Alvarado use el grillete, es decir, el 8 de agosto de este año. Si usted sugirió que se eviten, ¿por qué el ministerio al día siguiente que se mande esa comunicación se le instala un dispositivo al ex secretario de Comunicación? El oficio que se envió era eventualmente en el caso de migrar a una empresa pública, eventualmente en el caso de migrar, que no se dio. Lady Zúñiga no vino, pero será recibida con las otras 5 autoridades que deberán responder al Pleno el próximo martes. ¿Qué o quiénes fallaron para que Alvarado sea un prófugo de la justicia? En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 24 horas accedió a información que refleja en detalle el monitoreo de Fernando Alvarado los días previos a su fuga. Según el registro, el exsecretario de Comunicación estuvo 16 veces en los alrededores del aeropuerto de Guayaquil, la última vez 2 días antes de su escape. La ruego, estoy con mi esposa, por favor. Muchas gracias. La última vez que se vio públicamente a Fernando Alvarado fue la mañana del viernes 19 de octubre, un día antes de que él mismo informara que se había retirado el dispositivo y se convirtiera en un prófugo de la justicia. ¿Pero qué pasó previamente? Según información a la que 24 horas pudo acceder, las alertas que recibió el sistema de monitoreo marcan un periodo importante en la vigilancia del dispositivo de Alvarado. Desde el 28 de septiembre, la última vez que acudió hasta el Ministerio de Justicia para la revisión del grillete, hasta el 13 de octubre, una semana antes de su fuga. En esos 16 días, existieron 241 alarmas de retiro del dispositivo. El 13 de octubre, cuando la operadora recibe la alerta del grillete retirado, lo justifica diciendo que el dispositivo de vigilancia electrónico emite alarma falsa y no hay novedades relevantes. No hace llamadas de verificación y tampoco le pide a la policía que se movilice. Ni siquiera les llama la atención que el 12 de octubre el dispositivo fue retirado 48 veces. Y es después de esa fecha justamente cuando el aparato comienza a apagarse. Los operadores validaron, diciendo que se descargó. Pero hay algo más raro. Fernando Alvarado se acercó 16 veces a los alrededores del aeropuerto de Guayaquil. La última vez, un día antes de su fuga. Acudió 2 días seguidos, el 17 de octubre y el 18 de octubre. Este comportamiento también generó alertas de prohibición de ingreso a la zona umbral, pero nuevamente nadie informó. El recorrido del exsecretario de Comunicación desde que se le instaló el grillete en Quito y se movilizó a Guayaquil era, según los registros, usualmente desde una ciudadela del norte de la ciudad hacia otra en la vía a la costa, excepto los días en los que se acercaba al aeropuerto. Y es el 19 de octubre, día en el que supuestamente se da su fuga,
Cuando Alvarado por primera vez desde que lleva el dispositivo sale de la ciudad de Guayaquil y se traslada hacia Quito, sin que este comportamiento sea categorizado al menos como inusual. Señala el registro que apenas el 21 de octubre, domingo, cuando ya todo el país sabía de la fuga de Alvarado, apenas entonces, el operador procedió a aplicar los protocolos e informó a la policía para que realice el seguimiento. Dayana Monroy, 24 horas. Los trabajos contratados por la Secretaría de Comunicación de Fernando Alvarado se centraron en el seguimiento a medios de comunicación y a dirigentes de la oposición a la gestión de Rafael Correa. Los informes de un contratista dan cuenta del objetivo de Correa con fondos públicos. La Secretaría de Comunicación con Fernando Alvarado a la cabeza dedicó varios miles de dólares al pago de productores audiovisuales externos con órdenes de seguir los movimientos de la oposición. Esta marcha organizada en defensa del agua y la vida en 2014 tenía infiltrado a uno de los contratistas de la SECOM, simulando ser uno más de ellos. Víctor Enríquez Arango, fallecido en enero de este año, fue contratado en 2014 con este propósito. Los informes de trabajo que presenta para el pago de sus facturas destapan una oscura práctica. El camarógrafo contratado en su reporte de seguimiento dice que se autoriza por parte de la SECOM grabar y dar seguimiento personalizado a la marcha por el agua y la vida. Y no solo eso, detalla el nombre de los personajes cuyos movimientos fueron grabados para uso del gobierno en sus cadenas y sabatinas. Reporta que ha seguido y grabado, por ejemplo, a César Umajinga, ex asambleísta, a César Buelva, del Seguro Social Campesino, Carmen Zuquilanda, de los Zaraguros, a la activista extranjera Manuela Pig, a Ángel Poma, dirigente, a Carlos Pérez Guartambel, dirigente de la Ecua Runari, Fanny Campos, dirigente indígena, Víctor Cueva Rojas, dirigente del MPD, y Salvador Quispe, quien era dirigente de esta marcha. Sin embargo, en varios informes se evidencia una suerte de obsesión con los movimientos del periodista lojano Ramiro Cueva. El camarógrafo reporta que, atendiendo la orden del señor presidente, se ha monitoreado los medios de Cotel TV, Radio Luz y Vida y Radio Satelital. Además, un programa del Mundial de Brasil 2014 llamado Tour Mundial, organizado por el señor Cueva. Y cuenta que para entonces Cueva aún estaba en Brasil. En paralelo, este productor tenía la misión de monitorear minuciosamente los medios de comunicación, hacer entrevistas a algunos implicados y textualmente, dice, alertar a cualquier actitud que se suscite en contra de nuestro mandatario. Lo cierto es que la Contraloría ha evidenciado las irregularidades en la contratación. No obstante, en el proceso se revela más allá de los montos, el uso de recursos públicos para espiar opositores. Fausto Yepes, 24 horas. El destituido prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, se niega a abandonar el cargo. Junto con su defensa argumentaron que tienen 30 días para impugnar la decisión de Contraloría, mientras que el ministro de Trabajo asegura que Zambrano ya se encuentra inhabilitado. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, reaccionó a la decisión de Contraloría, entidad que ratificó su destitución. Zambrano critica el hecho de que sus descargos no hayan modificado las conclusiones del examen efectuado a varios contratos de la prefectura, relacionados a proyectos realizados en el sector de la Manga del Cura. En él se determinan además glosas por 2,2 millones de dólares y responsabilidades penales. Dicha resolución carece de elementos de derecho que la sustenten. Su abogado Roosevelt Cedeño asegura que la destitución del prefecto de Manabí aún no puede ser considerada definitiva, pues todavía hay algunas instancias de impugnación que dice deben ser agotadas. A partir de hoy tenemos 30 días laborables para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Adicional a esto, la defensa argumenta que a Zambrano solo se lo puede destituir mediante un proceso de revocatoria de mandato. La propia ley de la Contraloría dice que quien ejerce esa potestad de destitución es la autoridad nominadora. La pregunta es, ¿quién es la autoridad nominadora de los prefectos y alcaldes del país?
el pueblo. Esto pese a que el contralor Pablo Celi envió un oficio al titular del Ministerio del Trabajo, Raúl Ledesma, donde se explica que Mariano Zambrano, prefecto de Manabí durante los últimos 14 años, es ya un funcionario destituido. La causal de destitución tiene distintas fórmulas de apelación, tanto en el contencioso como en la misma parte administrativa de Contraloría, pero eso ya es una decisión de los actores. En el momento está registrado como destituido. Debe estar ya registrado probablemente porque esto ingresó ayer. Y sí, en la página del Ministerio del Trabajo, Mariano Zambrano aparece ya con impedimento para ejercer el cargo. Sobre el prefecto de Manabí pesan además otros 2 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados a contratos efectuados por Selec, Petroecuador y Marsam, empresa vinculada al funcionario que se niega a abandonar el cargo. Carlos Acoto, 24 horas. La audiencia para resolver la acción de protección de Julian Assange en contra del Estado ecuatoriano se suspendió por problemas técnicos y de traducción. Según la defensa, les preocupa que su intervención afecte su condición de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Un Julian Assange desaliñado al que le han cobrado factura los 6 años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Esa fue la imagen que transmitió el fundador de Wikileaks durante la audiencia para resolver la acción de protección interpuesta por su defensa en contra del Estado ecuatoriano. Una diligencia que tras 1 hora y media no logró instalarse. Ha sido suspendida por la señora jueza en virtud de que hemos tenido problemas técnicos de comunicación con el señor Assange, que no han podido ser solucionados inmediatamente. Según la defensa de Assange, se han vulnerado sus derechos en 2 etapas: el aislamiento al que supuestamente lo han sometido y la presentación de un protocolo especial que regula sus condiciones de vida en la sede diplomática. Inclusive esta semana fue restringida todas las visitas. Solamente en lo que va de junio de este año, 2018, hasta el mes de octubre que está transcurriendo, el señor Assange ha recibido 92 visitas. Por 5 minutos, la jueza Karina Martínez permitió que Assange y su defensa hablaran en privado, momento en el cual manifestó su preocupación por la posibilidad de transgredir el protocolo y perder su condición de asilo. Decía, si es que yo hablo, esto transgrede el protocolo. Obvio. Da por terminado el asilo. Para otros defensores, esta audiencia representa una ventana para que Assange revele mayor información. Respecto de Rafael Correa y sus operaciones financieras en el extranjero, él tiene que decir por qué recibe una protección o recibió una protección tan grande. Con la finalidad de garantizar los derechos de las partes y que no se argumente más adelante una nulidad procesal, la audiencia por la acción de protección del australiano de 47 años se retomará cuando la función judicial solucione los problemas técnicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, acudió este jueves a la Fiscalía a rendir versión en torno al caso que investiga la supuesta apropiación ilegal de una vivienda que terminó en su poder, supuestamente a través de engaños a los expropietarios. También el señor Cladek presentó una denuncia de lo que en esa época se llamaba un juicio colusorio, que era un juicio penal también, y eso también por los mismos hechos fue terminado en la Corte Provincial de Pichincha, de tal manera que son hechos juzgados, investigados y comprobados su falsedad. Y hemos reiterado que este asunto fue investigado por la propia Fiscalía en la administración del fiscal Pesantes y que dispusieron el archivo de estos mismos hechos ya hace 7 años, me parece. La Asamblea no dio paso a la censura al exministro de Economía Carlos de la Torre, acusado de utilizar el dinero de la reconstrucción de Manabí para otros propósitos. La ausencia de algunos legisladores permitió que el exfuncionario del actual gobierno sea absuelto. En una comparecencia que duró aproximadamente 1 hora en el Pleno de la Asamblea, el exministro de Finanzas Carlos de la Torre defendió su gestión y justificó el traspaso de $300 millones de la cuenta de la reconstrucción de Manabí a la cuenta única del Tesoro Nacional para atender un problema temporal de liquidez, dinero que fue utilizado para cancelar saldos pendientes del Estado a gobiernos autónomos descentralizados y a otras entidades. Esa idea de que se actuó de forma independiente por decisión exclusiva del ministro, por una cuestión que no corresponde ni a la normativa ni a la técnica. Al contrario, fue un manejo profesional, enmarcado en la normativa y para atender una necesidad. Necesidad que según las asambleístas interpelantes Rina Capaín y Tanji Vera, se debió priorizar
a construcciones en Esmeraldas y Manabí. Este oficio está claro que por falta de liquidez en esta cuenta de la Ley de Solidaridad, no se pudieron tampoco ejecutar obras como el puente en la ciudad de Jama y el acceso a la ciudad de Bahía de Cadaques. Pero este funcionario, además de pisotear la Constitución y las leyes de la República, mancilló la dignidad de los damnificados. Después de la comparecencia y los debates, el Pleno de la Asamblea con 61 votos no dio paso a la censura al exministro Carlos de la Torre, ya que muchos de los asambleístas no se encontraban en sus curules. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Los presidentes de Ecuador y Perú resaltaron los beneficios alcanzados en el desarrollo fronterizo al cumplirse 20 años de la firma de la paz. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, saludó la decisión de Ecuador de ingresar a la Alianza del Pacífico. Está en Quito el presidente peruano. Es la primera visita de Estado del presidente Martín Vizcarra del Perú. Llegó este jueves a suelo ecuatoriano para celebrar los 20 años de la firma de la paz tras el conflicto bélico que enfrentó a los dos países en 1995. Mi presencia aquí, el día de hoy, refleja la profunda transformación de la relación del Perú con Ecuador desde el año 1998. El presidente Lenín Moreno le impuso la Condecoración Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar, la máxima distinción que otorga el Ecuador a un jefe de Estado o de gobierno. Y tras una breve reseña de la firma de la paz de octubre de 1998 en Brasilia, agradeció a todos quienes contribuyeron a la pacificación de los dos países. En estos 20 años de paz, Ecuador y Perú hemos desarrollado proyectos de integración social, económica y cultural. Ha aumentado el turismo, la producción, la regeneración urbana. Hemos mejorado la salud, la educación, la vialidad, las infraestructuras fronterizas y un largo etcétera. El presidente Vizcarra dijo que el Ecuador y el Perú están en el mejor momento de sus relaciones bilaterales. Destacó los avances alcanzados con la firma de la paz y dijo que espera trabajar por los intereses comunes de los dos países. Celebramos el interés de Ecuador de acercarse a la Alianza del Pacífico. El Perú ofrecerá todas las facilidades para lograr su incorporación a ese dinámico mecanismo de integración regional. Tras la breve ceremonia por los 20 años de la firma de la paz, el presidente Moreno ofreció un almuerzo a su homólogo peruano y a su comitiva, y se reafirmó el compromiso de trabajar este viernes en el 12º Gabinete Binacional en Quito. Freddy Paredes, 24 horas. Y a esta ceremonia por los 20 años de la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, fueron invitados los expresidentes que participaron en las negociaciones previas. Los exmandatarios que atendieron al llamado del presidente Moreno fueron Rodrigo Borja, que gobernó el país entre 1988 y 1992, y Abdalá Bucaram Ortiz, quien regresa a Carondelet después de 21 años de haber sido destituido por el Congreso Nacional, aludiendo incapacidad mental para gobernar. La comisión calificadora encargada del proceso de selección y designación de los magistrados de la Corte Constitucional tuvo hoy su primera sesión y resolvió solicitar a las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia que remitan en un término de 8 días los nombres de los candidatos. Además designó a Ernesto Albán Gómez como su coordinador y a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Participación Transitorio, los 6 miembros informaron su decisión unánime de no recibir remuneración ni valores por concepto de movilización. La comisión que investigó a la asambleísta Norma Vallejo por supuestos cobros ilegales a sus ex colaboradores aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea su destitución del cargo de asambleísta. La legisladora no se presentó ante la comisión para defenderse. Este viernes deberán entregar el informe ante el Consejo de la Administración Legislativa para que ponga una fecha para que el Pleno de la Asamblea decida. Más información, amigos. 9 millones de dólares le adeuda el Estado al Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil. Los meses de atraso en los sueldos, proveedores impagos y la disminución de tensiones podrían hacer que en menos de 3 meses cierre sus puertas.
El Hospital de Niños León Becerra agoniza. Yo te diría que no va a pasar de 2 o 3 meses. Si el gobierno no cancela de inmediato la deuda que desde enero del 2014 mantiene con el hospital y que es de más de 9 millones de dólares, esta casa de salud, donde en 6 años se han hecho 1.822 cirugías gratuitas a niños con malformaciones, no funcionará más. Al enterarse de aquello, Ángel, quien hace atender allí a su pequeña Arlé de apenas 1 año y 9 meses, no puede evitar comparar. Ha llevado más de 10 veces la mina, no, la bebé está bien, hacen examen, no, sí está bien, llévela nomás. Y punto, nada más, no van a más profundo como aquí. El presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia lamenta la situación actual, que el hospital funcione solo al 30% de su capacidad porque no hay cómo equiparlo más, pues hasta la derivación de pacientes al IES bajó. De 1.950 pacientes mensuales se redujo a poco más de 400, lo cual significa incluso menos ingresos que ayuden a juntar dinero. No podemos cubrir nuestros costos. La deuda que mantienen con los proveedores es otra de las problemáticas. Algunos le debamos ya más de 1 año, 1 año y medio. Se suma el no pago de sueldos al personal. Los 229 colaboradores que le quedan al Hospital de Niños León Becerra llevan entre 3 y 4 meses sin cobrar, pero aún así se comprometen a trabajar. Nosotros estamos aquí para trabajar, para ayudar a la institución. El martes pasado en la Asamblea Nacional se logró una votación unánime para exigirle al Estado que pague. Con la esperanza que el gobierno tome conciencia de que somos un ícono de la ciudad. Al Hospital León Becerra, que el pasado 5 de octubre cumplió 113 años de historia, mensualmente llegan 450 pacientes, hombres, mujeres, niños que le extienden un pedido al gobierno que no permita que esta casa de salud cierre. Este hospital es muy bueno para los niños, que resuelvan el problema, por favor. Luisa María Heredia, 24 horas. En Esmeraldas, el ministro de Energía y Recursos No Renovables inauguró el nuevo sistema de transmisión eléctrica Esmeraldas-Santo Domingo, obra que mejora las condiciones de seguridad de transmisión de energía en esa provincia. Con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Energías Renovables, Carlos Pérez, se realizó la inauguración de la subestación eléctrica Esmeraldas, que permitirá transformar la energía de 230 kilovoltios a 138, dando un mejor flujo eléctrico a la provincia, según aseguró Gonzalo Uquillas, gerente general de SELEC EP. Con la entrega y puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de transmisión, hacemos efectivas las posibilidades de desarrollo de esta querida provincia verde. Con esta obra garantizamos la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico. El ministro destacó que en los próximos meses esta subestación se interconectará con la planta industrial más grande del país, que es la refinería de Esmeraldas. Aseguró que de esta manera la planta industrial tendrá una mejor capacidad eléctrica. Conocen, la refinería es un puntal importante para todo el país y como tal estamos empeñados en lograr su óptimo funcionamiento. Hemos trazado una hoja de ruta para resolver todos estos problemas. Los ganaderos de Esmeraldas, cuya dirigente estuvo presente en el acto, esperan que de esta forma se pueda industrializar y tecnificar la producción de carne y leche en la provincia. Hablar de reactivación económica es también decirle al país y al mundo entero que Esmeraldas es una tierra de trabajo, que Esmeraldas genera producción. La subestación entró en funcionamiento hace 15 días. Contó con otras obras que incluyen la subestación de Santo Domingo y una línea de transmisión de 157 kilómetros entre Esmeraldas y Santo Domingo. Esto a un costo de 66.5 millones de dólares. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. La policía detuvo un cargamento de más de 1 tonelada de droga en mar abierto, cerca de Galápagos, y con él a 31 personas que pretendían llevarla al mercado internacional. Los aprehendidos son ecuatorianos y entre ellos hay un menor de edad. En pequeñas lanchas fueron trasladados hasta San Cristóbal en Galápagos 31 miembros de una misma organización delictiva dedicada al tráfico internacional de droga, que fueron detenidos en mar abierto cuando intentaban sacar del país 1.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorados en $2.900.000. El servicio de guardacostas logra interceptar al noreste de las Islas Galápagos a una embarcación pesquera denominada Lady Mar II, que se encontraba remolcando 8
embarcaciones menores. La detención se logró luego de varios meses de investigaciones que esta organización empleaba una compleja red de abastecimiento logístico que permitía el transporte de alcaloide desde Colombia o Ecuador hacia México y Centroamérica. Para este caso, como otros, ha sido coordinado con autoridades colombianas de la lucha antinarcóticos. Estoy en permanente contacto con el señor general Cárdenas, director antinarcóticos de Colombia. En esta operación que se realizó este lunes participaron varias entidades ecuatorianas. Se ha coordinado con todas las instancias de Fuerzas Armadas, Marina y Aviación para el traslado de los detenidos y también para, luego de la audiencia de formulación de cargos, trasladarlos a un centro de rehabilitación. Los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana y entre ellos hay un menor de edad. Fernanda Ceballos, 24 horas. La Fiscalía de Colombia informó que se logró la captura del presunto líder de la red criminal que cargó con marihuana el narcobús que salió desde Cali y se accidentó en Ecuador el pasado mes de agosto y que dejó 23 muertos. Se trata de Jesús Gabriel Trujillo Jara, alias Caqueteño, señalado de ser jefe de la banda Los Caucanos, dedicada al tráfico de estupefacientes desde el norte del Cauca hasta Bogotá y países como Ecuador, Perú y Chile. Los 5 asambleístas de la SUAY de distintas tendencias políticas mostraron su indignación y denunciaron esta mañana el abuso sexual de 37 niñas en Cuenca por un ciudadano conocido como El Mangajo, quien podría salir en libertad por presiones a la justicia. Abandonaron el pleno del legislativo y dejaron a un lado su bandera política para juntarse y expresar su indignación por un nuevo caso de violación sexual en la ciudad de Cuenca, que provocó la detención de un ciudadano conocido como El Mangajo. A día de hoy existen denuncias de la violación de más de 37 niñas entre 14 y 16 años. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, comentó que de las 37 víctimas de violación, una de las niñas fue rescatada de la casa del agresor y que al parecer estaba bajo los efectos de alguna droga. Al parecer, de acuerdo a las investigaciones, podría incluso tratarse de una red de pornografía infantil. Doris Solís y Juan Lloret de la Revolución Ciudadana, Esteban Bernal y Lourdes Cuesta de Creo y Esteban Albornoz de Alianza País son los asambleístas de la SUAY que anunciaron que estarán vigilantes respecto al caso. Pues es una persona que ha actuado durante mucho tiempo en la impunidad debido a que pertenece a sectores económicamente pudientes en la sociedad cuencana y que probablemente creen que pueden estar al margen de la ley. Manifestó que el ahora detenido pretende argumentar que se trataba de relaciones sexuales consensuadas. Con menores de edad se habla de violación y de delitos, no son relaciones sexuales consensuadas. El agresor tiene prisión preventiva durante 90 días para investigaciones por abuso sexual, pornografía infantil y violación. Y se presume, según la denuncia de los legisladores, la persona venía operando en Cuenca desde hace 6 años, quien valiéndose de su situación económica solvente, costeaba lujos y gastos a sus víctimas, que en su mayoría eran alumnas de colegios tradicionales de Cuenca. Paul Coello, 24 horas. Más noticias. La primera plataforma gastronómica del país inauguró la tarde de este jueves en Guayaquil. Es del Mercado del Río en Malecón 2000, conformado por 26 restaurantes de comida tradicional, fusión y extranjera. Son más de 550 platillos que encierran tradición, innovación e influencia. Forman parte de la carta de los restaurantes, algunos de ellos huecas, que están dispuestos en 2 naves. La del norte se llama El Carmen, en homenaje al cerro en que nació Guayaquil, y la del sur es la nave del Astillero. Ambas conforman el Mercado del Río, aquel proyecto turístico gastronómico que la tarde de este jueves fue inaugurado en el Malecón para el deleite de todos. Es el primer mercado gastronómico del país. Algo muy distinto a una plaza de comidas, un sitio en el que se busca concentrar la identidad cultural. El objetivo es convertir a la urbe porteña, la ciudad de los 2.100.000 visitantes, en un referente turístico culinario. El turismo gastronómico hoy crece a más del 20% al año, así que es un sector sumamente importante. Quienes conozcan este mercado, el Mercado del Río, van a comprobar en unos pocos minutos que este mercado es mejor que el mercado de San Miguel de Madrid. Visión que comparte la cartera de Estado encargada del turismo, según dijo en su intervención el ministro. Una de las líneas de acción debería ser el Ecuador a la carta. Sí le hemos llamado al proyecto gastronómico
gastronómico. Y hoy Guayaquil una vez más haciendo historia, con un pie adelante. Total son 26 los locales que conforman el Mercado del Río, cuyo eje principal será la mesa tradicional guayaquileña, pero también ecuatoriana. Por eso la de las primas es una de las propuestas más comentadas. La propuesta gastronómica es a base de verde y yuca, estilo Manaba. Por el lado de la fusión de lo tradicional y lo moderno está la pizarra. Básicamente el concepto del tapeo español aplicado a la gastronomía ecuatoriana. Y hay bares y restaurantes de comida italiana, española, china y libanesa que han sido de gran influencia para la ecuatoriana. El Mercado del Río, que tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados y capacidad para 600 personas, permanecerá abierto a partir de este viernes desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. El costo de inversión es de $4 millones. Luisa María Heredia, 24 horas.